Hola comunidad, me llamo Esteban y el día de hoy quiero contarles una anécdota que no me pertenece a mí, sino a mi padre, quien fue soldado en México desde los años 90 y recién se acaba de retirar por su edad y problemas de salud. Él vivió muchas cosas en el ejército. Nos cuenta que le tocó vivir la peor época en México en cuanto a la seguridad. Desde el año 2006 hasta el 2013 cuenta que fueron los peores años. Y para los que son de México saben a lo que se refiere. Todos los enfrentamientos que hubo entre militares y narcotraficantes. Él me cuenta que además de todas las cosas horribles que le tocó ver y experimentar, muchas de ellas fueron paranormales. O eso es lo que él cree, pues no le encuentra ninguna explicación, como la siguiente que les voy a contar. Él casi siempre andaba en las carreteras y en lugares aledaños, entre montes que se encontraban en carretera apartados de la sociedad y todo ese tipo de lugares solitarios. Mi padre estuvo en distintos enfrentamientos e incluso aún tiene una herida en la pierna, pero esa es otra historia. Una noche andaban vigilando una zona muy peligrosa que se encontraba en una carretera de una ciudad fronteriza al norte del país. Iban 2 camionetas, cada una con 8 soldados arriba. Mi padre iba en la parte de atrás de la camioneta, es decir, en la caja junto con más compañeros de él. Ellos iban enfrente de la otra camioneta de militares, e iban a muy poca velocidad pues estaban buscando a un delincuente. Se adentraron en aquel oscuro monte, en medio de la nada y todo en silencio. Mi padre cuenta la adrenalina que sentía en ese momento. Estaba listo para cualquier ataque repentino y no podía pensar en nada más. Pero de pronto se comenzaron a escuchar unos gritos de dolor. Todos se volteaban a ver tratando de escuchar de dónde provenían. Pensaban que era alguien a quien tenían privado de su libertad y le estaban haciendo cosas horribles. Así que detuvieron las camionetas y apagaron las luces para después bajarse todos y caminar en silencio, hasta donde provenían aquellos gritos desesperados. Hasta que llegaron donde estaba una camioneta que parecía abandonada, en medio de la nada y con las llantas pinchadas, donde el aire olía tan horrible que era casi insoportable según mi padre. Se les dio la orden de acercarse a la camioneta y ver quién estaba gritando de una forma tan perturbadora. Así que empezaron a caminar hacia la camioneta, rodeándola por completo y listos para cualquier cosa. Pero dice que en ese momento los gritos dejaron de escucharse, así que mi padre y los otros colegas que iban hasta el frente encendieron sus linternas, acercándose por completo a la camioneta, donde pudieron ver que en la caja de la misma había muchos cuerpos apilados, ya sin vida. Ellos comenzaron a sacarlos, pues pensaban que alguien podía estar con vida y por eso estaban gritando por ayuda. Pero cuenta que absolutamente todos los cuerpos estaban sin vida y en avanzado estado de descomposición. Buscaron por toda la camioneta y a sus alrededores, pero no encontraron a nadie con vida. A eso sumándole que todos habían escuchado claramente cómo los lamentos provenían desde la camioneta, no desde ningún otro lugar. Pero jamás pudieron encontrarle una explicación sensata o lógica. Todo concluyó en que aquello había sido algo de índole paranormal. Y pensándolo bien, no sería descabellado que aquellas almas quisieran ser encontradas, pues según mi padre ya llevaban mucho tiempo ahí, en ese lugar donde no pasa absolutamente nadie más que los mismos, quienes estaban seguros de que habían sido los responsables de ese horrible acontecimiento. Y bueno, aquí termina esta anécdota real de mi padre. Él me dio permiso para poder compartirla en este canal. Si les gustó, díganmelo en los comentarios. Y muy pronto les compartiré otra que también me la contó, que es igual de impactante. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, espero que te encuentres muy bien. Te escribo este correo para contarte una anécdota que viví cuando fui militar en México. Pero por favor, si la compartes, que sea de manera anónima.
Es una de las muchas anécdotas aterradoras que tengo, pero esta en especial la considero 100% paranormal. Por eso me animé a contarla para que la puedas compartir con toda la comunidad. No puedo dar ubicaciones exactas, aunque sé que muchos ya sabrán del lugar que hablo, pero esto ocurrió en la sierra. Hace algunos años, cuando nos enviaron a mí y a mi pelotón a instalarnos en esos lugares. Aquel lugar es un lugar muy apartado de la población. Es muy arriba de las montañas y los pueblitos más cercanos quedan a horas de donde instalamos el campamento. El lugar era muy solitario por obvias razones, y se nos había dado la orden de vigilar toda la zona, que no hubiera siembras ilegales o delincuentes escondiéndose en el lugar, pues se tenía la información de que por allí tenía sus escondites una banda delictiva de esa época. Nos turnamos por las noches para salir en nuestras camionetas a inspeccionar el lugar. Las estacionábamos en un lugar donde no fueran vistas, y después caminábamos entre los árboles y las ramas de aquella sierra, en busca de lo que ya les comenté. Una noche me tocó ir a mí a aquellas rondas. Íbamos en la camioneta 5 soldados incluyéndome. Las otras camionetas se fueron para otros rumbos, pues teníamos que dividirnos para hacer el trabajo más fácil y rápido. Dejamos la camioneta en un lugar seguro y todos nos bajamos de ella. Pasaban de las 12 de la noche y el lugar se encontraba en completa oscuridad. El aire ese día se sentía muy helado, pues era otoño y estábamos en lo más alto de la sierra. Era difícil no perderse entre tantos árboles y ramas. Nosotros, por supuesto, que tenemos el equipo para poder regresar sin perdernos hasta donde se encontraba la camioneta. Pero cualquier otra persona sin duda alguna se perdería fácilmente en ese lugar. Caminamos mucho por ahí. El reloj nos indicaba que eran las 2 de la mañana, cuando de pronto escuchamos unas pisadas muy fuertes como de alguien corriendo hacia nosotros. Nos pusimos en alerta por si era alguien que quería atacarnos. Apagamos todas las linternas y solamente esperábamos a que aquello que venía corriendo por fin llegara hasta donde estábamos nosotros. Ahí seguíamos en completo silencio cuando de pronto se escuchó un llanto acercándose junto con aquellas pisadas. Era la voz de un hombre, que cuando por fin estaba a unos pocos pasos de nosotros, encendimos las linternas de nuevo apuntando a aquel joven. Se trataba de un hombre de unos 20 o 30 años, quien venía descalzo y con la ropa rasgada y sucia. Venía llorando y suplicando nuestra ayuda. Le pedimos que se identificara, pero nunca lo hizo. Yo le pregunté en repetidas ocasiones qué le había ocurrido y que cuál era su nombre, pero el joven no dejaba de llorar y decir: «Ayúdenme, por favor». Nosotros desconfiamos de inmediato, pensando que se trataba de alguna trampa para emboscarnos, así que decidimos detenerlo para poder interrogarlo bien. Pero en el momento que nos íbamos acercando a él, el joven comenzó a correr de una manera muy veloz. Todos de inmediato comenzamos a correr detrás de él. Se alejó tanto que ya solamente veíamos su sombra corriendo, pero aún así no nos detuvimos y fuimos atrás de él. No sé cuánto tiempo recorrimos, pero sí fue un tramo largo. De hecho, un compañero se quedó atrás porque se tropezó con una rama y se lastimó la pierna. Nos dijo que nosotros siguiéramos persiguiéndolo, que él estaría bien. Así que seguimos corriendo sin parar hasta que llegamos a un lugar muy extraño. Era como una cueva muy pequeña donde lo vimos ingresar. Mis 3 compañeros y yo nos detuvimos e hicimos silencio, pues sabíamos que dentro de esta cueva podría haber criminales listos para atacarnos. Así que caminamos con mucho sigilo adentrándonos poco a poco en aquella cueva, donde no se escuchaba absolutamente nada, pero se veía luz adentro. La cueva estaba demasiado profunda. Habíamos caminado mucho y aún no llegábamos al final de la misma. Ni siquiera tuvimos que encender nuestras linternas, pues la cueva estaba muy bien iluminada por lo que parecían ser velas. Seguimos caminando cuando de pronto vimos algo a lo lejos tirado en el piso. Y al acercarnos,
Nos dimos cuenta que se trataba de un cuerpo. Pero no solamente había eso. Nos quedamos completamente asombrados cuando al voltear a nuestro alrededor vimos un sinfín de estatuas de la muerte y muchas otras del diablo. Todas estaban rodeadas de muchas velas y cartas con escritos. Se nos erizó toda la piel cuando vimos que había muchas fotos de personas a los pies de estas estatuas, junto con objetos muy extraños como muñecos vudú y cuerpos de animales disecados. De por sí ver eso fue algo muy impactante y muy tenebroso. La vibra que se sentía era demasiado horrible y pesada. Y se los dice alguien que ha estado en muchos, pero muchos lugares horribles llenos de cuerpos, a los que les quitaron la vida de una forma muy atroz e inhumana. He visto todo tipo de cosas, pero jamás en mi vida yo había sentido una vibra tan horrible y tan insoportable como la de ese lugar. Después de ver todo eso, corrimos hacia donde estaba el cuervo para poder identificarlo. Pero cuando llegamos hasta él, algo muy horrible recorrió todo nuestro cuerpo. Al darnos cuenta de que era el mismo joven al que estábamos persiguiendo. El lugar olía muy mal, ya que el cuerpo tenía mínimo 3 días ahí sin vida. Nos empezamos a cuestionar preguntándonos entre nosotros si él era el joven al que veníamos persiguiendo, pues nos costaba mucho trabajo entenderlo. Y todos concordamos en que sí era el mismo. No teníamos ninguna duda. Sin ánimos de ser explícito, pero el joven tenía los ojos cosidos en forma de una X y estaba atado de manos y pies. De inmediato informamos por la radio a nuestro comandante de lo que estaba ocurriendo, para que diera aviso a los peritos y fueran a hacer su trabajo, pero a los pocos minutos recibimos una llamada de él, diciéndonos que los peritos no se acercaban a ese lugar, que de hecho nadie se acercaba a ese lugar, así que nosotros teníamos la tarea de cargar el cuerpo y llevarlo en la camioneta hasta el pueblo, donde se encontraba la única morgue del lugar. Al intentar arrastrarlo hacia afuera, notamos que algo lo estaba agarrando para que no se moviera. Era algo muy extraño, como si alguien lo estuviera jalando de sus extremidades hacia adentro, mientras nosotros lo jalábamos hacia afuera. En una de esas acordamos en jalarlo con la mayor fuerza que teníamos. Contamos hasta 3 y entre todos lo jalamos de los pies hacia atrás. Pero en eso sentimos como algo nos lo arrebató de las manos, jalándolo completamente hacia adentro, hacia el mismo lugar donde estaba. Uno de mis compañeros no aguantó más y salió corriendo de la cueva sin decirnos nada. Únicamente quedábamos 3 allá adentro pensando en qué hacer, pues sabíamos que teníamos que cumplir la orden de nuestro comandante: sacar el cuerpo de ahí y llevarlo hasta la morgue. Pero ni siquiera sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, lo cual era bastante aterrador, pues no se puede luchar contra algo a lo que no puedes ver, algo que sabes que es completamente maligno, y que sabes bien que hasta tu vida corre peligro. Estábamos pensando en qué hacer, cuando de pronto un compañero empezó a hacer ruidos como si se estuviera ahogando, como si trajera algo atravesado en la garganta y no pudiera respirar. Mi otro compañero y yo acudimos a ayudarlo, preguntándole que qué era lo que le sucedía, que si le faltaba aire, pero él no podía responder nada. Seguía haciendo esos ruidos y cara como de alguien que se está ahogando. Y de pronto su cara, su temple, su mirada y todo en él cambió. Nos veía con unos ojos de algo muy maligno. Y de pronto comenzó a hablar con una voz muy grave y muy diferente a la de él, gritando blasfemias con esa voz tan grave y tan turbia, llena de maldad. Mientras todo eso ocurría, las flamas de todas las velas se movían de un lado a otro, como queriendo apagarse, pero no había viento dentro de la cueva, lo que lo hacía todavía más tétrico. Le reclamé a mi colega que dejara de bromear, pues aunque sabía que no era así, en algún momento pensé que podía estar bromeando con nosotros. Pero en eso él comenzó a respirar muy fuerte y su cara de miedo regresó.
Algo se me metió», dijo mi compañero ahora sí con su voz llena de terror. Y después de eso salió corriendo de ahí lo más rápido que pudo. Mi otro compañero también empezó a correr detrás de él. Y por supuesto que yo también salí junto con ellos, pues no pensaba por ningún motivo quedarme ahí solo, dentro de esa maldita cueva. Regresamos a nuestro campamento completamente asustados, sin poder explicar bien a todos los demás exactamente lo que nos había pasado. Muchos de ellos se burlaron de nosotros, pero otros sí nos creyeron, pues aquel lugar era muy famoso por la brujería que se hacía allí. Otro colega nos comentó que su abuela era de por allí, que mucha gente iba a hacer ofrendas a la muerte o al mismo diablo a cambio de diferentes cosas, y a cambio de sus peticiones. Muchos ofrecían vidas humanas. Así que él tenía la teoría de que aquel joven al que encontramos ya sin vida en aquella cueva, lo habían ofrecido a cambio de alguna petición, y que el joven por supuesto no podía descansar. Su alma estaba sufriendo mucho y por eso estaba pidiendo ayuda, intentando escapar de lo que fuera que lo tuviera preso, por el resto de su vida. En toda la noche no pude dormir pensando en eso. Mi familia es muy creyente, así que yo comencé a orar por el alma de aquel pobre joven. La orden al día siguiente era regresar a aquel lugar y sacar el cuerpo, pero de día para que nos fuera más fácil. Así que regresamos a aquella cueva muy temprano por la mañana. Íbamos 10 soldados en total, pero al ingresar el cuerpo ya no estaba. El lugar seguía oliendo insoportable, pero no había rastro alguno de aquel cuerpo por ningún lugar, ni adentro ni fuera de la cueva. Fue algo que se tuvo que quedar así, con más preguntas que respuestas, pues no podíamos hacer nada más. Por más que buscamos por todos lados, nunca más volvimos a ver el cuerpo de aquel joven. Así que no puedo decirles con exactitud qué le sucedió, quién o qué cosa se lo llevó, pero hasta la fecha sigo orando por él cada noche, al igual que lo hago por mi familia, y sé que lo seguiré haciendo por el resto de mi vida, pues fue algo que me marcó demasiado. Y les reitero que yo he visto todo tipo de cosas atroces en mi trabajo como militar, pero ninguna me marcó tanto como este caso. Cuídense mucho porque la maldad existe. Y se lo dice alguien a quien le tocó ver todo tipo de cosas impensables. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches a todos. Quiero compartirles una anécdota de mi padre, que fue militar por muchos años. Recuerdo que siempre que nos la contaba a mí y a mis hermanos, lo hacía con una cara de terror, y la voz se le quebraba en momentos. De por sí no es nada fácil ser un militar, y menos en México donde hay tanta delincuencia. Ahora imagínense vivir también cosas inexplicables en esta misma labor. No daré el nombre de mi padre por seguridad, pero esto ocurrió en una sierra en México. Él cuenta que los mandaron a él y a su pelotón hacia aquella sierra. Tenía que instalarse ahí por un tiempo, pues había mucha siembra ilegal por allí. Dice que por las noches el lugar era completamente silencioso, y el frío que hacía te calaba hasta los huesos. Pero la oscuridad que allá habita cuando el sol se mete es simplemente indescriptible. Ellos se turnaban para hacer guardia por la noche. A él y a otros colegas les tocaba quedarse despiertos desde las 2 de la mañana hasta las 5, que tenían que despertarse todos para hacer el pase de lista. Él y sus compañeros se colocaban en distintos puntos para vigilar el área. Y una de esas noches algo muy extraño les ocurrió. Cuenta que todos estaban en sus posiciones, vigilando la zona y pasando el tiempo, sin nada de ruido más que los insectos que allí habitan. El frío se sentía más potente aquella noche, y mi padre sentía que algo malo iba a suceder. Él pensaba que los iban a atacar alguna banda delictiva o algo así.
Nunca se imaginó que sería algo completamente diferente. De pronto un compañero que estaba detrás de un árbol, muy cerca de donde estaba mi padre, le dijo en voz baja: «Mira, ¿ves eso?», apuntando con su dedo hacia enfrente. Mi padre volteó y dice que alcanzó a ver algo asomándose detrás de un árbol. Parecía como una persona, pero sí estaban seguros de que no era un animal. Mi padre y su compañero se acercaron lentamente y después encendieron sus linternas. Cuenta que al alumbrar hasta aquel árbol, pudieron ver a una señora asomándose únicamente su cabeza y una mano agarrando aquel árbol para sostenerse. Era una señora de la tercera edad, con cabello gris y uñas muy sucias y largas. Mi padre le gritó que saliera con las manos en alto, pero la mujer no le hizo caso. Los demás militares que también vigilaban empezaron a acercarse al escuchar lo que estaba pasando. Todos se pusieron en posición de ataque. Claramente no le iban a hacer nada, pero es el protocolo estar listos para cualquier cosa. El otro colega de mi padre se adelantó para intentar dialogar con aquella señora. Le repetía lo mismo que ya le habían dicho, que tenía que salir con las manos en alto y que no podía estar allí. Pero de pronto, aquella anciana comenzó a reírse a carcajadas, con sus dientes casi cafés de la suciedad que tenían. Mi padre cuenta que sintió un miedo, pero un miedo que no sentía ni cuando sabía que iba a haber algún enfrentamiento. Dice que ese era otro tipo de temor, como si a lo que se enfrentara no pudieran combatirlo con armas. El colega de mi padre se acercó demasiado a aquella mujer, pero cuando estaba a punto de llegar, ella comenzó a correr en 4 patas. Corría tan rápidamente como si fuera un animal muy hábil, mientras se burlaba de ellos a carcajadas. El colega de mi padre corrió detrás de ella, y él iba atrás de él, pero todos recibieron la orden de no ir, y dejar que solamente el soldado que corrió tras ella se encargara, pues solo era una vieja loca, según su superior. Pasaron las horas y el soldado no regresaba. Mi padre estaba preocupado, pues se llevaba muy bien con él. Habían hecho muchas guardias juntos y era con quien más platicaba. Pero él no podía hacer absolutamente nada, pues su trabajo era obedecer órdenes. Se llegó la hora del pase de lista. La luz comenzaba a salir y fue ahí cuando todos recibieron la orden de ir a buscar a aquel soldado. Pero tenían que ser muy cuidadosos y sigilosos, pues podía haber bandas delictivas por ahí, quienes, según el comandante, podían estar involucrados en que aquel soldado no hubiera llegado nunca. Todos salieron de inmediato en grupos a aquella búsqueda. Se pasaron todo el día buscando por diferentes lugares, pero no había rastro de su colega. La noche se hizo presente de nuevo y todos tenían que descansar. Mi padre, por la preocupación, no había dormido nada. Era su hora de poder descansar, pero él prefirió quedarse despierto por si veía algo, por si su compañero llegaba de pronto y necesitaba ayuda. Pasaron las horas y estaba en guardia junto con otros compañeros. No sabe exactamente qué hora era, pero dice que ya pasaban de las 12 de la noche, cuando de pronto escucharon unos ruidos a lo lejos. Dice que se escuchaban como pisadas, como ramas crujiendo al momento de pisarlas. Así que alertaron a todo el pelotón y se pusieron en guardia, acercándose muy lentamente hasta donde se habían escuchado los ruidos. Mi padre y otro colega iban al frente con sus armas listas para disparar. Pero antes de poder seguir caminando, notaron un bulto en el piso. Así que mi padre encendió la linterna para ver. Y ahí en el suelo se encontraba el cuerpo de su colega, quien estuvo perdido todo el día, con la ropa rasgada y su cara completamente desfigurada por mordidas profundas que tenía. Parecía que un animal lo hubiera atacado y le hubiera arrancado a mordidas todo su rostro.
Todos estaban impresionados al verlo. Y es que es algo muy difícil de ver. Aun siendo militares, él cuenta que nunca te acostumbras a ver ese tipo de cosas. Y mientras recogían el cuerpo escucharon algo a lo lejos. Era ella. Esas mismas asquerosas carcajadas. No tenían duda de que era aquella horrible y escalofriante anciana quien le había provocado todo eso al militar. Aunque estaban impresionados de que una simple anciana hubiera podido con un militar de casi 2 metros y armado. Y lo que más los dejó perturbados era el cómo se había comido su rostro a mordidas. Esa cosa no es un humano, dijo un compañero de mi padre mientras todos trataban de entender lo que sucedió. Se les dio la orden de buscar a aquella anciana o cualquier otro sospechoso en la zona, pero por más que buscaron nunca encontraron nada ni nadie, o algún indicio de que algo así hubiera ocurrido. Es decir, nunca encontraron manchas hemáticas del militar, ni los pedazos que le faltaban en el rostro. Era como si de verdad aquella anciana se los hubiera comido. Tampoco había ninguna banda delictiva cerca del lugar, ni marcas en la tierra de neumáticos de los vehículos donde suelen transportarse. Nada. Lo que más le dio escalofríos a mi padre fue que aquella anciana, cosa o lo que fuera, fue a entregarles el cuerpo de aquel militar y solo se burló de ellos. Él cree que pudo haber sido una bruja o algún demonio con cuerpo de anciana, pero no lo sabe con certeza. Pero de lo que sí está seguro es que no era un ser humano. Haz clic en el siguiente video para escuchar la anterior entrega de historias de traileros. Son igual de perturbadoras.